de terrenos y al producirse el desalojo entonces son detenidos. Vamos a tomar contacto ahora también para requerir más antecedentes sobre este caso con Mario Quesada, jefe de estudio de la Defensoría Penal de la Araucanía. Bueno, perdimos aparentemente el contacto, así que vamos a esperar todavía algunos segundos hasta que podamos retomarlo. Nos interesa varias cosas, pero fundamentalmente saber cuáles son las razones por las cuales se habría considerado necesario llevar a estos menores de edad esposados de pies y de manos al tribunal. Vamos a conversar justamente entonces con él, lo saludamos y quiero preguntarle como defensor lo inicial, lo evidente. ¿Por qué o en qué caso se considera que es necesario llevar de pies y manos, además esposados a menores de edad, a la comparecencia frente a un tribunal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. Respecto a lo que me consulta, no existen casos específicos en que exista un protocolo en donde se tenga que llevar a las personas atadas de pies y manos o esposadas de pies y manos. En el caso, lo que ocurrió el día de hoy en la audiencia es que al inicio de esta aparecieron nuestros representados esposados de las manos, y antes de que iniciara el debate de la audiencia nosotros solicitamos de inmediato al juez que estas medidas de seguridad fueran retiradas, lo que él acogió y fueron retiradas de inmediato. Por lo tanto, una vez que ustedes hacen el reclamo, a ellos se les quitaron las esposas y en el resto de la formalización ya no las tuvieron. Exactamente, la audiencia duró alrededor de 2 horas y media, y la solicitud la hizo la Defensoría de inmediato. Siempre hemos estado preocupados nosotros del trato que reciben los niños y sobre todo los adolescentes, y sobre todo si además se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, no solo por ser adolescentes, sino que además por ser personas que pertenecen al pueblo mapuche. Desde ese punto de vista, las medidas de seguridad en este caso estuvieron solo por un par de minutos mientras se iniciaba la audiencia, y al inicio de la misma se retiraron de inmediato. Señor Quesada, ¿quién decide normalmente si esposar a alguien? ¿Es potestad de Gendarmería? Y le pregunto si aparte de esta situación hubo alguna otra queja respecto a malos tratos de estos detenidos. A ver, este caso se inicia con un control de detención que se realiza el día lunes. En esa audiencia nosotros hicimos una denuncia de múltiples malos tratos y lesiones que recibieron nuestros representados. Específicamente ellos alegaban haber sido agredidos por parte de funcionarios policiales al momento de su detención. Las heridas eran bastante evidentes. Había una persona que tenía un ojo en tinta, otra persona que tenía una herida cortante o producto de un golpe en su mano, y otra persona que tenía una herida en la cabeza que decía que se la había hecho un policía al disparar un balín de goma a quemarropa cuando ya se encontraba detenido. En ese momento, cuando nosotros nos entrevistamos con nuestros representados, en ese mismo momento hicimos la denuncia y solicitamos que estos antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público para efectos de que se iniciara la investigación por las lesiones o torturas que habían sufrido nuestros representados. Lo cierto es que esta situación es bastante preocupante. En la Araucanía hemos hecho en las últimas 3 semanas varias denuncias por hechos de tortura o de brutalidad policial respecto de detenciones de personas. Hubo un caso que también estuvo en la prensa, donde se habían realizado grabaciones por parte de las personas que estaban siendo detenidas por unos policías de civil, y en las grabaciones quedaba claro que era una detención absolutamente ilegal, y además quedaba claro la brutalidad con que la policía actuaba respecto de ello. También en ese caso la Defensoría hizo la denuncia para que se procediera a la investigación por el delito de torturas y además por un delito de obstrucción a la investigación, porque no solo los detuvieron ilegalmente y los golpearon en ese caso, sino que además inventaron un parte policial donde decían que los carabineros habían sido las víctimas de estas personas. Esta situación es bastante preocupante y nosotros no solo hacemos denuncias, sino que muchas veces interponemos acciones judiciales de amparo para efectos de que se termine con estas situaciones y se tomen medidas por parte del Poder Judicial respecto de los funcionarios de Carabineros y de su actuar. Mario Quesada, jefe de estudio de la Defensoría Penal de la Araucanía, gracias por este contacto telefónico con CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos.